Listo. Ahí empecé a grabar. Hagamos una cosa. Preséntense y ahí me vuelvo a mí y les hago la primera pregunta, ¿dale? Dale, arranco yo. Sí. Buenas, soy Ana Capria, coordinadora de la Organización del Modelo de Naciones Unidas de la UBA. Y yo soy María Paula Berna y soy también co-coordinadora del Modelo de Naciones Unidas de la Universidad de Buenos Aires. Soy politóloga y Ana está estudiando ciencia política. Sí, ya en los Qué últimos bueno, años. qué bueno que lo dijeron en español y no en inglés. Viste, hay gente que dice coaching, no, coordinadora. Eso me gustó. No, por favor, no. Nunca usamos las palabras en inglés. No, casi nunca. No, Porque dijo que bueno eso. Ah, ok, ok. defendemos el español, por eso digo. Ah, sí, sí, más vale. Bueno, primera pregunta. A ver, yo he ido en el secundario a distintos modelos de Naciones Unidas y las dinámicas del debate pueden ser de acuerdo a cómo se organizan diferentes. ¿Qué modelo tomaron? Y si de alguna manera ustedes tienen que decir, bueno, nos inspiramos en este tipo de modelo, porque el nivel de Naciones Unidas cambió mucho a lo largo del tiempo. ¿Cuál sería su ideal para decirnos de qué fuente chuparon para hacer este tipo de modelos? De manera, digamos, nos gustaría que nuestro modelo ideal se asemejara a. ¿Cuál sería? Mira, el ideal es la realidad, siempre. Siempre se toma como parámetro eso, se intenta hacer lo más similar a la realidad posible. Es cierto que siempre se toman modelos como, digamos, inspiración, por ejemplo, los de Uniendo Metas. Justo para el 2026, que igual no podemos hablar mucho, va a haber muchos cambios digamos, en torno a un montón de dinámicas. Todavía nada ha sido publicado, pero va a haber muchos cambios, pero con esta idea de que siempre la idea es que sea bien similar a la realidad, más que nada. Sí, en el hecho más que nada de que los chicos puedan debatir en serio, que no sea una situación de, capaz en los modelos secundarios se da de regulación del debate, de que tenés que responder a una presidencia, en cambio en las Naciones Unidas ese desarrollo es mucho menos directo. Las presidencias en realidad de las propias Naciones Unidas son las propias naciones, si vamos al caso. Entonces queremos capaz no simular tanto eso, pero sí que tengan la oportunidad de poder abrirse al debate mucho más, que no tengan que mediar tanto el debate, que sea un debate respetuoso, pero a la misma vez que tenga un poco de conexión entre ellos y dinámicas de charla entre ellos, de negociación, obviamente. Justamente, digamos, en los secundarios al haber mayor participación, por ahí puede ser un poco más, corta un poco más el debate. El elemento se quiere teatral, digamos, que pueden tener en ese marco, ¿cómo sería en el ámbito, si quiere, más universitario, más académico, el ámbito, si quiere, más de discusión, más de controversia, digamos? Y, lo- ¿Cómo se manejaría eso? Y los ámbitos de controversias dependiendo del órgano. Nosotros ahora vamos a tener cuatro órganos y cinco, perdón, cinco órganos y en esos cinco órganos vamos a tener diferentes dinámicas. Lo que se da mucho de debate y debate teatral y esta cuestión de exponerse es más en la situación de exponer la posición del país, que luego en las sesiones de negociación puede darse esta dinámica de teatro, pero no tanto ya de exponerse, sino más de poder poner la postura del país. Si la postura del país es negar que las Malvinas son argentinas, yo no voy a firmar un tratado que sea a favor de que las Malvinas sean argentinas. Entonces, ¿qué va a pasar con el que representa el Reino Unido? El Reino Unido, en todas las posiciones o en todas las comisiones, va a tener un discurso frente a eso, va a actuar frente a eso, pero dentro del modelo vamos a tener una discusión más dentro de las comisiones, más refutante, mucho más de base de conocimiento, de causa, conocimiento de noción informativa, de conocimiento justificado. Eso es lo que buscamos más, que sea un nivel académico muy bueno. Tal vez no priorizamos tanto la parte teatral, como vos decías en la simulación, sino esto de que el estudiante o graduado reciente universitario pueda gestionarse con lo que investiga, con lo que sabe y demás, y que no dependa tanto todo de un acto que tiene como etapas o que sea todo tan justamente teatral, como venías diciendo vos, sino que vamos a priorizar esta otra parte, más académica tal vez. De alguna manera,
el rol del Consejo de Seguridad en los últimos años ha acrecentado. ¿Cómo se transporta eso a un modelo? Porque el rol del Consejo de Seguridad, sobre todo la cuestión Rusia-Ucrania, está como mucho más a flor de piel que hace 10 años, ponele. ¿Qué se puede decir de eso? Como, digamos, Y el rol de No cada una escuché de bien, las así que asambleas. repetime la pregunta vos. Y que nosotras tenemos un modelo diferente de Consejo de Seguridad ahora. Vamos a replicar un modelo de Consejo de Seguridad donde tenga mayor importancia, como vos decís, de que tiene una mayor importancia en Naciones Unidas, un rol importante. Sin embargo, vamos a intentar de que no se traten los temas que ya están en boga o que en otros modelos se tratan más que nada, que son los temas de Rusia-Ucrania, el conflicto de Israel-Palestina, sino también traer otros conflictos que quizás no se ven muy a menudo o que son conflictos fuertes, que hay una crisis humanitaria y como no son países que entren en la hegemonía, por así decirlo, de la lógica periodística mundial, no se ve. Ejemplo, Sudán del Sur, ejemplo, los conflictos de los países asiáticos con China y el tema del territorio y el mar asiático. Y también es como darle prioridad a aquellos países que tienen un tema para hablar, tienen un tema para decidir, tienen un tema también en crisis que tenemos que ver y que no sea únicamente un solo tema. Y esta dinámica también responde a una dinámica de decisión nueva que vamos a estar implementando este año que viene. También con que, bueno, no sé si lo dijimos, pero van a ser los 10 años de MONUA. Entonces, al ser los 10 años de MONUA, después de tanto tiempo, queremos como renovar esas nuevas dinámicas o herramientas para el sector universitario, que no sea tan similar a los modelos de secundaria, por ejemplo. En ese marco, sobre las diferencias entre los modelos, ¿ha habido cambios de reglamento a lo largo de los años como NUBA o de alguna manera, por ejemplo, el rol de las redes sociales en el debate también ha cambiado? ¿Cómo han sido los cambios a lo largo del reglamento? Yo fui en el secundario y hacíamos modelo interno en el colegio, inclusive en el colegio cambiaba el reglamento. A eso me refiero. Sí, cambios en el reglamento siempre hubo, pero creo que para el 2026 es donde más cambios va a haber. De hecho, es un reglamento nuevo, con las mismas bases que siempre, pero sí hay un montón de cuestiones que, como por ejemplo esto de las redes sociales o la tecnología, que van a cambiar. No es que va a ser libre todo el tiempo para todo el mundo siempre, va a tener sus condiciones, pero sí va a haber ciertos cambios que creemos que van a ser fructíferos y que nos van a dar como otra experiencia de modelo y que va a fortalecer e impulsar esta cuestión de la autogestión dentro de cada delegado para poder decidir cómo actuar o qué hacer y tener una base de información mucho más amplia que la que uno puede tener impresa en los papeles, por ejemplo. También como una medida, la utilización de la tecnología también como una medida de suplantar aquellos papeles, por ejemplo, que es una utilización bastante usada, por lo menos en decirlo burdamente, del gasto de papel que se genera en ese sentido. Queremos como reducir también eso dentro del modelo y lo primordial sería de que por lo menos los delegados puedan tener la herramienta de una computadora o el mismo celular que puedan tener la información en ese lugar. Obviamente con ciertas restricciones. También vamos a implementar la utilización de inteligencia artificial, que es algo que se venía hablando hace un montón y que creemos que si bien hay que tener un reglamento a partir de eso, hay que también permitirlo. En un cierto sentido, académicamente, onda, enseñar también académicamente a utilizar la inteligencia artificial, que no sea todo bueno, la utilizo para que me diga qué día del año es, si se entiende. Pero es como que también utilizarla académicamente, la inteligencia artificial es muy útil, como herramienta, no como, bueno, redactor o como todos sabemos que a veces se usa y que es un mal uso de la inteligencia artificial. Justamente el uso de la inteligencia artificial para el tema de los discursos, eso cómo, cómo, cómo se suplanta, qué piensan sobre eso, por ejemplo. Porque sé que en algunos modelos se discutió Siempre, mucho eso. siempre por lo general el discurso está hecho anteriormente al modelo, por lo cual uno no puede evitar que un delegado ya en su casa use ChatGPT para armarlo, eso ya no se excede y son esas cuestiones que uno no puede controlar cuando coordina un modelo. Eh,
Pero la idea es que, o sea, utilizar, porque también vamos a hacer un ciclo de formación mucho más extensivo y con mucha mayor anticipación. Pero la idea es aprender a usar la inteligencia artificial como una herramienta académica, esto que decía Ana, de no simplemente, bueno, por ejemplo, hola chat, quiero que me hagas un discurso para un modelo de Naciones Unidas en la Asamblea General sobre X tópico. Nosotros no, parece como que es ya un cliché, pero nosotros nos damos cuenta realmente cuando algo está hecho con inteligencia artificial mal usada o bien utilizada. Eso nos damos cuenta, sobre todo también porque somos profes acá en la facultad, entonces eso ya lo tenemos bastante aceitado y yo creo que uno cuando lo escucha por primera vez que un docente te dice, yo sé cuándo vos estás usando mal o bien, uno no le cree, pero uno cuando se transforma en docente te das cuenta que se recontranota. Entonces, eso obviamente después vas mediante el sistema de evaluación y la pedagogía que nosotros manejamos después para la entrega de premios, eso en el caso de que nosotros lo notemos es ponderado negativamente. En ese caso también, puntualmente, por curiosidad, ¿dan el CBC qué materia? ¿Sociedad y Estado? ¿O qué materia ¿Cómo? dan? La no escuché. La, ¿Qué materias tiene ciencia política? ¿Qué materias tiene ciencia política o qué materias damos? Eso, ¿qué materias dan? ¿Son docentes de qué materia? Yo soy ayudante en realidad en la materia de Fundamentos de la Ciencia Política 2 En la facultad, en ¿no? la facultad y Pau. Yo doy ciencia política en el CBC, doy fundamentos uno en la carrera y ayudo también de vez en cuando en relaciones internacionales en la carrera. Eh, Porque justamente hay una cuestión sobre digamos, en bibliografía hay una similitud importante entre relaciones internacionales y ciencias políticas. ¿Se nota la diferencia entre un estudiante, digamos, a ver, en el tipo de discurso que construye un delegado? Se puede notar, digamos, por el tipo de discurso que hace, si es de relaciones internacionales, si es de ciencias políticas, si es de otra carrera. Y sí, onda, se nota mucho la diferencia. Nosotros en la gran mayoría tenemos anotados abogados, tenemos anotados relacionistas internacionales, tenemos anotados también politólogos, como también tenemos anotados economistas, tenemos anotados antropólogos, sociólogos. Hay una diferencia muy enorme entre aquellos que estudian además la ciencia política desde las bases institucionales, como se está dando acá en la Universidad de Buenos Aires, que tiene como una impronta muy de mirar las instituciones, rever las instituciones, seguir más el modo de estudio occidental o la escritura occidental de Europa, que el relacionista internacional que tiene una mirada mucho más amplia de los temas. Capaz que el politólogo te busca la X de la cuestión dentro de las instituciones y cómo se implementa la política pública, y el relacionista internacional te habla del tema desde las perspectivas más amplias, desde la perspectiva específica de la que se habla de libertades de prensa, por ejemplo, habla de la cuestión de la libertad de prensa. En cambio, un politólogo te va a decir, bueno, en este país se da una libertad de prensa bastante diferente, hay reglas institucionales que se van dando, tenemos estas reglas institucionales, estamos buscando responder a estas reglas institucionales, entonces depende mucho de con qué ojos se esté mirando, con qué enfoque o con qué lente se esté tomando al país. Un abogado tiene una expertise mucho más resolutiva, de resoluciones, de leyes, de buscar mucho más el código, ya sea penal, ya sea código electoral, código de ley, en Sí, la cierto. normativa jurídica. La normativa jurídica en su más máxima expresión, y eso es muy nutritivo. Lo que tienen los modelos de Naciones Unidas es que al juntar todo este tipo de carreras, todo este tipo de personas que ven desde diferentes puntos de vista también, porque vos le podés dar un país a alguien que viene de la UBA y hace, qué sé yo, economía de la UBA, que le das a alguien que viene de ITELA de economía y te lo miran totalmente de perspectivas diferentes. Entonces es nutritivo eso, porque así se hace el debate también en Naciones Unidas, o por lo menos es lo que nos cuentan también aquellas personas que han estado en Naciones Unidas, de que la negociación, el debate, se da dentro de perspectivas muy grandes y desde lugares muy diferentes. Y es nutritivo eso también, aprender, debatir desde ese lugar. Una
cuestión, una duda que viene justamente sobre eso. Está Monuba y está Monu FD. La Facultad de Derecho también hizo su propio camino que por una cuestión de hacer una especie de modelo de Naciones Unidas más vinculado a la legalidad. ¿Por qué se dio esa cuestión? ¿Por qué existen Monuba y Monu FD? ¿Solamente por En participar realidad, abogados? ¿cómo? ¿Solamente por participar abogados en Mono FD? ¿Por qué? ¿Cuál sería la diferencia? No, los dos son abiertos. La principal diferencia es que el mono FD es pago, el mono A es gratuito. Esa es por ahí como la diferencia más notoria. Es una cuestión más organizativa. El MONUBA representa, en realidad, o sea, fue históricamente el modelo de la universidad. Siempre se hizo en la Facultad de Ciencias Sociales, que de hecho es donde estamos ahora, y el modelo en cuestiones logísticas siempre fue en lo que es el círculo de las facultades sociales, y el mono FD se da logísticamente con la facultad y dentro de la Facultad de Derecho, pero son dos modelos que se ofertan medio de la misma manera dentro de la universidad. Obviamente tiene sus características diferentes y generalmente el mono FD tiene mayor concurrencia de gente que estudia Derecho y tal vez acá es un poco más diverso, pero en realidad los dos son abiertos. La principal diferencia, ya te digo, es la económica, nada más. La cuestión sobre que ustedes hablaban de la ciencia política, el politólogo por lo general tiene mucha formación filosófica, puede hablar de Hegel, de Kant, bueno, de Aristóteles y demás. El relacionista internacional es más, mucho más, no sé si práctico es la palabra, pero como que mira las cosas, no tienen tanto vuelo filosófico, por ahí hasta poético. Eso se nota en el debate cuando hay mayor cantidad de politólogos por el vuelo poético que puede tener cada uno de los delegados, porque un politólogo puede citar a autores, el relacionista internacional tiene otra cosa. Por ahí me imagino Tal viendo más vez economía. Tal vez, o sea, yo creo que ambos tienen perspectivas filosóficas de base porque parten de algún lado. Es más, la materia en la que yo ayudo es teoría de las relaciones internacionales y uno lo primero que ve es, bueno, quién primero pensó toda esta cuestión y cómo la pensó. Sí es cierto que el politólogo, tal vez por cómo está dada la carrera de ciencia política en la Universidad de Buenos Aires, tiene una base filosófica mucho más amplia y mucho más histórica. Eh, Generalmente el politólogo, también por lo que a nosotros nos enseñan por ahí más en la práctica, perdón, va a intentar utilizar esa cita para sostener ciertos argumentos y el internacionalista tal vez tiene una visión más cuanti que por ahí nosotros, entonces encamina por otro lado. Igual es completamente una opinión personal en base a la gente, a los internacionalistas que yo conozco y a los politólogos que yo conozco, porque la metodología cuantitativa también se utiliza, pero muchísimo, y de hecho es una de las que más se usa en la ciencia política, pero creo que esa es la principal diferencia. Igualmente, tanto un internacionalista como un politólogo puede fundamentar o argumentar con cuestiones filosóficas, solo que nosotros por ahí lo vemos de manera más histórica, es decir, mucho más hacia atrás y de manera mucho más exhaustiva. No sé qué opinas vos. Yo lo retomo más del hecho de, bueno, ver las habilidades que se trabajan en ambas carreras. Capaz que el politólogo, lo que vos ves en el politólogo es y no estoy tirando flores a nuestra carrera, ni nada por el estilo, lo que vos ves en un politólogo es que tiene capacidad de negociación, que si se presenta una situación que no estaba en el debate, se sabe adaptar, sabe qué puede tomar, qué no puede tomar, cómo tiene que actuar, cómo no tiene que actuar. En cambio, el relacionista internacional, a diferencia del politólogo, que capaz el politólogo sabe actuar, sabe mucho más de redacción, sabe mucho más de contenido cuantitativo, que esto que dice Pau, de poder poner la información exacta donde tiene que ir dentro de un documento, por ejemplo. Y esto lo noté mucho, yo antes era la encargada del Consejo Económico y Social del año pasado y del anterior también, cuando implementamos el Consejo Económico y Social, y lo que se veía era mucho esta situación de, si bien había economistas y todo, se notaba quienes estaban desarrollando mucho más el rol del politólogo o el rol más del relacionista internacional, que acá tenés los datos, acá tenés los datos, acá tenés estos datos, pongamos esto, pongamos lo otro. Capaz el politólogo tiene una perspectiva mucho más de buscar la colaboración, mientras que el relacionista internacional te puede armar un buen documento, te puede armar un buen documento con la información que él vaya estudiando. Yo creo que esto igual es meramente, o sea, una experiencia nuestra personal, o sea, porque
si uno presta atención a carreras de relaciones internacionales en algunas universidades en comparación a otras, también encuentra esto de que hay mucha diferencia entre las universidades que hacen como un abordaje más académico, académico me refiero a investigación, y las universidades que hacen un abordaje más práctico, más de negociación. Entonces, también tiene mucho que ver no solo con la carrera, que obviamente sí tiene contenidos distintos, porque si no, no serían dos carreras distintas, pero tiene que ver también con la casa de estudio de cada persona. Total. Yendo, digamos, más hacia lo general, sobre la cuestión de lo que está pasando en el mundo hoy y vinculándolo como, digamos, como si fuese el modelo un espejo del mundo. El delegado de Estados Unidos, el delegado de Rusia, de China, cómo se mostró, de alguna manera, cómo se representó el conflicto global, bastante caliente, por cierto, entre los delegados principales, digamos, los grandes actores, los miembros del gran juego. Cómo fue el debate en el último modelo? ¿Cómo que se puede dar alguna pincelada sobre cómo fue Rusia, Estados Unidos, China? El Sí, 2025 estamos hablando, sí, tipo en sí, el modelo de sí. este Sí, año. sí, sí, Ah, sí. ok, ok. Sí, para mí eso es muy depende del tema que se toque. Si la posición de China es la misma que la de Rusia, no van, la de Estados Unidos no van a dudar de tener la misma posición y de firmar algo. Eso no quita de que después en otras perspectivas estén en constante debate o estén en constante contrariedad. Creo que eso es lo principal que hace rico al modelo también, de que vos planteás viendo diferentes temáticas, tenés que saber qué posición tenés que tomar y no todo es en contra de y no todo es a favor de, sino de la posición que tu propio país tenga sobre ese tema. Es más, este año, en 2025, se trató salud en los campos de refugiados, un Consejo de Seguridad, donde hubo acuerdos mucho mayores, y en la Asamblea General se trató la libertad de expresión, donde hubo desacuerdos mucho mayores digamos, en las delegaciones de estos países que vos nos mencionas. También, o sea, por eso sostengo lo que dice Ana, de que tiene que ver mucho con el tópico que se trate y cómo se lo aborde. Yo sé que suena como nadie me responde nada, pero sí es cierto que es muy, o sea, depende mucho de todo eso, pero sí es cierto, por ejemplo, en la Asamblea General, que se trató el tema de, bueno, libertad de expresión, libertad de información y demás, hubo una gran diferencia entre la delegación china y la delegación estadounidense, por supuesto, pero porque nosotros sabemos ya que son dos gobiernos, dos estados, dos países, dos regímenes que tienen visiones en la realidad muy diferentes sobre el mismo tema, y tienen culturas totalmente distintas, y eso la verdad que se vio bastante reflejado. Siempre dentro de un marco de respeto, obviamente, porque esa es la parte fundamental del MONUA también, y creo que de cualquier modelo de Naciones Unidas, el que sea en un ámbito pacífico, porque justamente es lo que busca la Organización de las Naciones Unidas. Y como, si se quiere, como penúltima pregunta, ¿qué análisis, ya lo saco dando el modelo, hace un análisis político, qué análisis hacen de lo que está pasando entre OTAN y Rusia, por ejemplo? Que se puede decir que pinceladas se pasan. Yo creo que era algo que iba a pasar tarde o temprano, lastimosamente. Es algo que es una situación donde, si se quiere, países posible potencia, como es la OTAN en conjunto, y Rusia tienen una relación bastante hostil a lo largo del tiempo. No es que se terminó, muchos hablan de que se terminó la Guerra Fría cuando se cayó el muro de Berlín. No, no se terminó la Guerra Fría, sigue habiendo hostilidad en ciertos puntos. Entonces, era algo esperable, se esperaba de que Rusia le corte el gas a toda Europa y la verdad es que no, pero también hay soluciones que están llevándose a cabo desde Europa que son de vanguardia y tienen la guita para hacerlo, no es que los dejaron a los pobres desamparados de Europa. Eh, También entender de que quieras o no, son dos posiciones de un occidentalismo, una libertad, una cierta comprensión de libertad contra otra cierta comprensión de lo que es la comunidad, lo que es representar al todo, lo que es, qué sé yo, el bien común, como se quiera decir en Rusia. Son diferentes formas de verlo. Y eso no significa que uno esté mal y que uno esté bien, simplemente el choque iba a ser y iba a pasar y también hay una cuestión de que desde la Segunda Guerra Mundial, y esto es una perspectiva muy mía,
Los estados tapón, los mal llamados estados tapón, esos estados que se conformaron dividiendo la antigua URSS, que son parte de la OTAN o no son parte de la OTAN, pero quieren integrar, no vieron las cuestiones culturales e ideológicas para dividir estos estados tapón. Se centraron tanto en parar la amenaza roja que no vieron la población en la que estaban metiendo todo. Y termina siendo una melange que genera conflicto. Sí, para mí, o sea, el conflicto se iba a dar inevitablemente. Está generando muchos más gastos militares, en seguridad, etcétera, 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 de lo que uno por ahí se hubiese imaginado en un primer momento. Justo tuve la oportunidad de estar en la Embajada de Polonia hace 2 semanas más o menos. Tuvimos una conferencia con uno de los directores del Banco de Desarrollo de Polonia que nos contaba justamente cómo el gobierno y el Estado polaco están, bueno, Polonia se encuentra en la zona, ¿no? ¿Cómo están haciendo para lidiar con todos estos gastos? ¿Cuál es el porcentaje del PBI que se está poniendo en juego? ¿Cómo Polonia juega un rol como ex Unión Soviética, pero ahora parte de la OTAN? Sí, ponele. Nada, y estaba toda esta cuestión de que ellos nos dicen, o sea, son dos perspectivas diferentes. Nosotros obviamente, digo nosotros como hablando en nombre de los polacos, nosotros obviamente tenemos una perspectiva mucho más cercana a la OTAN, porque sabemos que si nos vamos para el otro lado vamos a salir perjudicados, pero yo creo que la mayor víctima de todo esto es Ucrania, porque es el territorio que queda en el medio, las familias están siendo divididas, los chicos están siendo secuestrados y eso es real porque se ve en números. Y porque, bueno, justamente hay gente dentro de Ucrania que tira más para un lado y hay gente que tira más para el otro porque literalmente quedan en el medio. Obviamente esto es una perspectiva personal también, pero nada, en base a lo que he escuchado es más o menos lo que puedo opinar. Sí, lo que más tal vez riesgo genera o miedo, entre comillas, me da como persona que se interesa por estas cuestiones es la cuestión nuclear. Porque realmente es una cuestión de que si se aprieta un botón, no es que si lo aprieta la OTAN, zafa la OTAN y cae Rusia. No, si lo aprieta uno, no zafa nadie. Entonces, y eso es algo que creo que en la política internacional no se termina de entender o no se termina como de querer entender en realidad. Pero bueno, nada, también es un análisis súper, súper personal. Sí, además de que el hecho simple de que se mira mucho el rival o pensar en el rival en vez de pensar de, bueno, tenemos dos posiciones diferentes, busquemos el punto medio de estas dos posiciones diferentes. Si es algo re contra re politológico mío y capaz re contra re tibio, de decir, bueno, sí, somos enemigos, podemos ser rivales, pero la exterminación del otro ya vimos cómo llegó al mundo, por así decirlo, al mundo entre paréntesis europeo. Pero al fin y al cabo la exterminación del otro, en qué cierra todo eso? A miles de vidas perdidas, miles de chicos huérfanos o también muertos, o bueno, crímenes de lesa humanidad habidos por haber en todos lados. Como que todavía no estamos en cierto punto desde una perspectiva politológica comprendiendo a la otredad, del poder de la otredad también. Como última pregunta, y me parece que da un pie muy importante lo que dijiste recién. Desconozco si se ha hecho, pero se podría hacer, y es una idea que me gustaría que me dijeran su opinión, hacer una modelo de Naciones Unidas viejo, representar las Naciones Unidas de años 62, 73, 48, 57. ¿Se podría pensar en algún momento hacer un modelo de Naciones Unidas en retrospectiva, una ONU vieja? ¿Qué piensan de eso? Nosotros le llamamos modelo de Naciones Unidas histórico a cuando se hace eso. Ese es el nombre que lleva. Se hizo en el año 2018. No, bueno, no me acuerdo, 2017, 18 o 19, es uno de esos tres. ¿Qué fue lo que se hizo? La recuperación de la Segunda Guerra Mundial, del tratado. ¿Sí? Sí. Ah, no me acordaba, bueno, pero se hizo, yo en ese momento todavía estaba en el secundario, imagínate, así que no estuve presente, pero dicen que salió muy bien y es algo que obviamente nunca descartamos y que es súper interesante porque, y conlleva el desafío este de
Sí, ok, se puede improvisar, como por ejemplo el modelo que hacemos ahora, que es algo actual, pero uno tiene que tener en cuenta que ya tiene el diario el lunes, o sea, que ya las cosas ya pasaron, entonces, ¿cómo, por ejemplo, el perdedor puede ir al modelo y ganarlo sabiendo que en realidad perdió y están todos los argumentos en contra de él? Pongo ganador y perdedor como para que se entienda, ¿no? Pero Sí, también se utiliza mucho en la literatura el ganador y el perdedor de la Segunda Guerra Mundial, pero también viéndolo desde, qué sé yo, en los años 90 la transición de Cuba, qué sé yo, y esa transición dentro de el bloqueo económico, de un montón de cuestiones, del temor a la expansión roja también, entonces es como hay que ver esa cuestión y también el tema de la Guerra Fría que es interesante, Bueno, sobre la crisis de los misiles se podría hacer, o digamos, total. bien hecho, podría dar un debate muy interesante de alguna manera, porque se puede jugar con lo que hubiera pasado, a eso me refería. exactamente, sí, sí, sí. Sí, vamos a necesitar un historiador en eso. Bueno, sí, tal cual. Si yo estudio historia, por eso, yo tampoco sé Sí, tanto de sí, historia. sí. Pero Buenísimo, sería un entonces bonito proyecto, sería un ¿o lindo no? proyecto, tendríamos que verlo. Pero nada, todo puede ser. Ahora es como, con Pau es nuestro primer modelo también que vamos a coordinar las dos, Como coordinación general. como coordinación general. Modelos tengo demasiados. Las dos tenemos bastantes modelos y por eso creo que la carrera nos eligió para seguir con el proyecto. Pero nada, es como que vamos primero con los desafíos a corto plazo, que son los 10 años del modelo, que nada, es una locura también de 10 años consecutivos, capaz con la pandemia en el medio, pero 10 años manteniendo un proyecto con tanto calibre también Sí, sí, sí. y cantidad de gente y nada, nos parece muy lindo poder nosotras, en una nueva coordinación, poder empezar con todo esto con los 10 años. Por Así que, supuesto que siempre cualquier feedback, propuesta, crítica, constructiva y demás siempre son bienvenidas porque consideramos que mientras más opiniones mejor.